En esta ocasión vamos a enfrentar cara a cara a dos unidades de Citroën CX muy especiales, porque a vuestra derecha tenemos una unidad Palas hecha en Vigo, nacional, 4 velocidades del año 78, por tanto, correspondiente a la primera serie, primeras tiradas del modelo, y a vuestra izquierda tenéis un 22 TRS del año 89, por tanto, una de las ultimísimas unidades fabricadas. Estas dos unidades de CX nos van a valer a la perfección para comprender la enorme evolución del modelo, 15 años de fabricación o 17 si tenemos en cuenta la versión familiar, la Break, y todos los cambios, todo lo que ocurrió en todo ese tiempo. Dos unidades increíbles, las que tenéis por cierto vídeo por separado en el canal y que os invito a descubrir. Acompañadme. Bueno, de la historia de Citroën CX pues ya os he hablado en varios vídeos que tenéis en el canal. En resumidas cuentas se lanza en el 74, un gran rediseño en el año 85, donde se cambia el exterior sustituyendo metal por plástico, como vamos a ver ahora, y sobre todo el interior, y donde se modernizan o varían la gama de propulsores con los GTI Turbo y GTI Turbo 2, además del TRD Turbo Diesel de 120 caballos. Cese de fabricación de la Berlina en el 89 y del Break en el 91. Esa es la historia sintetizada. Bueno, estos dos ejemplares, como os comentaba al principio, nos van a valer pues muy bien para ver las diferencias que son muy sutiles pero al mismo tiempo muy notables entre las primeras tiradas, que representa la perfección este Palas vigués, y las ultimísimas unidades que representa esta unidad matriculada aquí en el 89 en Madrid. Un 22 TRS, por cierto, motor Renault, o bueno, compartido con otro Renault, mejor dicho, que tenéis aquí a la izquierda. Bueno, por fuera, lógicamente, las formas, la silueta es idéntica, pero, como os comento, hay un cambio muy notable y es la progresiva sustitución del metal y los cromados de las primeras tiradas, una característica inherente a la década de los 70 en automoción, por el plástico, una tecnología pues que ya era común, habitual en la década de los 80 en cualquier modelo de cualquier marca, para golpes de resina, plásticos deformables con impactos de baja velocidad que reducen a priori costes, peso y que son deformables ante pequeños impactos. El metal, lógicamente, como podéis ver, es muy notorio el volumen del paragolpes de las primeras tiradas de la fase 1 frente al volumen de la fase 2, pero el metal pesa más, es más caro de producir y bueno, frente a golpes pues no tiene esa plasticidad. Lógicamente, con perspectiva, es más bello, más clásico, más señorial, como lo queramos llamar, el paragolpes metálico que no el plástico, pero lógicamente si nos emplazamos en los años 80, pues lo que se buscaba era lo más moderno, el último grito, lo más de lo más, y en ese caso pues el plástico era una auténtica sensación, justo lo contrario quizás que en la actualidad. Ese metal lo podemos ver en los espejos retrovisores. Fijaros que aquí en este Palas es un espejo muy poco elaborado, fijaros el bracito que sostiene el cristal, mientras que en el 22 TRS tenemos material plástico y un brazo mucho más grueso, una apariencia infinitamente más moderna, más elaborada, pues que en este Palas, que por cierto no tiene espejo derecho, que sí tiene nuestro otro protagonista. Son 10-12 años, bueno, 14 más bien, de diferencia entre dos conceptos de diseño, y ya vemos que hay distinciones pues bastante notables. Por otra parte, ese aspecto metálico también lo vemos de la mano de los tiradores, que son cromados en el caso del Palas y de puro plástico en el caso del 22 TRS, o en otros detalles, fijaros aquí en el pilar C, acabado metálico con la inscripción Palas, con una sola L, y aquí pues tenemos plástico. Esto me consta que es 100% de serie. Bueno, por detrás, de la misma manera, tenemos un paragolpes muy sencillito, poco voluminoso, con topes de goma, eso sí, mientras aquí pues tenemos un paragolpes pues plástico más integrado, más una línea más fluida, digamos, más uniforme, pues que en el caso del 2400 que tenemos aquí a la izquierda. Lo que no cambia es la extraordinaria forma de la luneta, con esta forma cóncava o convexa, según lo queramos mirar, y que hacía prescindir a Citroën del limpiaparabrisas trasero. Lo que sí tenemos aquí en el caso del TRS es este
spoiler, esta cola de pato, que por el tacto gomoso entiendo que es original y que le da cierta carga aerodinámica en la parte trasera. Fijaos hasta dónde llega el cambio de lenguaje metálico, que tenemos aquí tapacubos con ese aspecto, ese acabado, mientras que en el caso del TRS pues tenemos unos embellecedores puramente plásticos, a mi juicio una apariencia más barata, más sencilla, más moderna en este momento, pero que no tiene el encanto ni de lejos que pueda otorgar el metal. Siempre suelo decir que la madera, el cuero y el metal son materiales nobles, entre comillas, en automoción. El plástico es barato, es fácil de fabricar, sí, permite formas más elaboradas, pero ya me diréis vosotros en los comentarios, así a priori, ¿qué preferís? Si el plástico moderno o el metal elegante antiguo. Os leo ahí abajo. Si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal, ahora es buen momento para hacerlo. No olvides activar todas las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Un bonus del exterior que os quería comentar es que las luces de posición traseras son diferentes en ambos modelos, pese a que la forma del piloto es idéntica. En el Palace las tenemos en la posición inferior, como podéis ver, mientras que en el 22 TRS las tenemos arriba del todo. Y ya para terminar, en el Palace no tenemos intermitente lateral, como podéis ver, ni espejo, como os dije antes, pero en el 22 TRS sí que tenemos un pilotito. Si bien por fuera hay cambios que más que de diseño son de los materiales empleados a grandes rasgos, porque se respeta la esencia original, donde vamos a encontrar los mayores cambios es quizás en el interior. Tenemos aquí una unidad del 78 que no es el primerísimo salpicadero de todos, porque hay varios salpicaderos, varias consolas, hasta que se produce el rediseño en el año 85. En función de la posición de la radio, pero aquí, como podéis ver, tenemos pues una de las versiones más primigenias, más auténticas también, que la vamos a ver de hecho desde las plazas traseras, porque lógicamente tenemos un volante monobrazo, aunque tengamos ahí el brazo partido en dos, con dirección de Irabí, pero sobre todo tenemos una instrumentación de lupas, de tambores, como queramos llamar, donde tenemos a la izquierda el velocímetro y a la derecha el cuenta revoluciones, además de dos indicadores del combustible y en este caso, como podéis ver, un indicador a la derecha, haciendo un total de 4. Eso en compañía de los satélites ambos lados o piñas, ambos lados del volante, con las funciones de intermitencia e iluminación. Tenemos una consola central con unos materiales bastante buenos, una guantera recubierta ahí a la derecha con material agradable y la radio, como podéis apreciar, en posición vertical, no está plenamente frontal, es una posición súper curiosa. Dos elevadores ahí abajo, cenicero, botones de los elevalunas y los mandos de la climatización entre los asientos delanteros. Bueno, una auténtica nave espacial que en el caso de nuestra unidad 22 TRS pues va a ser un poquito diferente, va a conservar lo imprescindible, vamos a decir, para salvaguardar la esencia del CX, pero le faltan ciertas cositas que sí tenemos en el Palace. De esta manera tenemos, como podéis apreciar, un volante monobrazo más grande, más ancho. No tenemos la instrumentación con satélites y tambores, como en el caso del Palace, pero a cambio sí conservamos afortunadamente tanto las piñas a ambos lados del volante como la curiosa cúpula en forma de ovni que le da tantísima personalidad. En cambio, en la consola central pasamos de tener la radio en el frontal a tenerla entre los asientos, como podéis ver, y pasamos de tener el mando de la suspensión entre los asientos para tener un mando electrónico justamente ahí donde os estoy señalando para regular manualmente la altura de la suspensión. Por otra parte, sí que conservamos de la misma manera las salidas de la climatización, eso sí, con otro diseño, y el cenicero en una posición bastante similar. Cambia muchísimo la forma de la guantera, como podéis ver, con una repisa por arriba y digamos el compartimento por abajo, pero como podéis ver el diseño es sustancialmente diferente. Bueno, debajo del capó quizás tengamos el capítulo más curioso porque
tenemos motores distintos, pero arquitecturas idénticas. Eso aún a pesar del transcurso de 10, 12, 15 años de diferencia, que en aquella época, en los años 80, era un mundo, era evolución constante prácticamente año tras año. Y os digo esto porque aquí a la izquierda tenemos en esta versión 22 TRS el motor de 2165 centímetros cúbicos, si no me falla la memoria, que tienen, o que montaba, mejor dicho, otro Renault. Un motor transversal, 4 cilindros en línea, de carburación. Carburación en el año 89, que la inyección ya era lo que se destilaba, y más aún en una berlina de segmento E, y en un coche absolutamente increíble a nivel dinámico, a nivel técnico, a nivel de suspensión, a nivel de todo. O sea, es una auténtica contradicción, una antítesis en sí misma. Pero aquí a la derecha, en la década anterior, tenemos exactamente la misma arquitectura con otro bloque, eso sí. Un motor 2400, 4 cilindros, misma disposición transversal, inclinado hacia adelante, como en el caso del CX, y también a carburación. Curiosamente rinden la misma potencia prácticamente, con muy poquita diferencia, 1, 2, 3 caballos, son 115 caballos en ambos casos, y que lógicamente la entrega, la respuesta, las curvas de par son diferentes. Ahora os lo enseñaré de forma sintética, de forma resumida, pero es súper curioso porque al final no es palpable esa evolución. Ya el CX nace con motores en el año 74 desfasados, derivados pues del DS prácticamente, motores que tenían 20-30 años de desarrollo y que fueron concebidos pues incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, por tecnología, hablamos por arquitectura. E imaginaros lo que era en el 89, pues lanzar este motor, que no obstante es bastante fiable. Es una carburación sí, pero bastante más fiable que ciertas inyecciones de la época. Luego hay diferencias, lógicamente, en la disposición mecánica de los elementos, porque fijaros, el bloque del compresor del aire acondicionado es un mazacote. En el caso del 22 TRS lo tenemos pues en otra posición. No la tenemos ahí, de hecho ya tenemos la caja de cambios, esa prolongación del cigüeñal pues completamente a la vista. Sí que tenemos la rueda de repuesto exactamente en el mismo lugar, con la admisión, toma de aire también pues idéntica o prácticamente idéntica. Cambian los vasos de expansión del líquido refrigerante, las esferas son exactamente en la misma posición, como podéis ver. Y luego la presentación de los faros, lógicamente, la calandra cambia, aquí es metálica y, como os he comentado antes, es plástica. Las trompetas, en este caso son las de serie, las originales en esa unidad no las tenemos, pero bueno, son muy similares, etcétera, etcétera. Así que es bastante curioso porque, la verdad, no sé, llama la atención un coche tan disruptivo, tan tecnológico, tan evolucionado, pues este anclaje al medievo, digamos, en términos automovilísticos. Por último, sí que comparten de la misma manera la apertura del capó con este curioso sistema de brazo partido, vamos a decir, que no es ni muelle neumático ni varilla, es absolutamente idéntica. Y curiosamente, pues no tenemos ningún aislante en el capó, ni en uno ni en el otro. Algo curioso porque en esta fase 2 ya hay ciertos recortes de calidades y bueno, sí que me podía esperar quizás aquí pues un aislante en el capó. Con las fichas técnicas delante, veremos lo poco o nada que ha evolucionado el CX a nivel de motor, teniendo en cuenta el momento en que ambas versiones se fabrican, una época de evoluciones constantes. Por tanto, y como os comentaba, contamos con la misma arquitectura y alimentación, con la diferencia reseñable de que el propulsor del 22 TRS es de origen Renault, siendo también algo más fiable y sencillo de mantener a punto, su gran baza respecto al 2400 del Palace, además de un consumo un 10% inferior. Respecto a la potencia y prestaciones puras, vemos un empate, aunque quería destacar la entrega del par del Palace, que llega antes
es precisamente por su mayor cilindrada, que se nota. Así las cosas, me parece ciertamente triste que un coche tan avanzado como era el CX en su momento, e incluso a finales de los 80, no contase con un motor moderno de inyección. Da la sensación de que abandonaron el modelo a su suerte. Si te está gustando esta comparativa, no te pierdas entonces la retroprueba entre este 22 TRS y el Renault 25 Turbo Diesel, del que tenéis varios vídeos en el canal. Os dejo, como siempre, más información en la descripción. Bueno, en definitiva, en este pequeño vídeo podemos ver las diferencias más notables entre 15 años de evolución dentro de un mismo modelo que ya de inicio nació como algo absolutamente diferente, avanzado, tecnológico, algo rompedor, y que bueno, pues ayuda a entender muy bien la década de los 70 y de los 80 automovilísticamente hablando, sus evoluciones de materiales, también un poquito en diseño, y las incoherencias en lo que viene siendo la evolución del propulsor, que como sabemos casi todos nosotros, la mayoría al menos, pues Citroën nunca fue un buen motorista, o por lo menos uno que despuntase frente a la competencia de forma clara, salvo contadas y honrosas excepciones bastante más modernas que estos CX. Ahora es vuestro turno, me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál de las dos unidades os ha gustado más, porque en gustos no hay nada escrito, cada uno tiene sus preferencias, faltaría más. Yo os voy a ser franco y sincero, me gusta más el Palace porque es más original, representa para mí de mejor forma y sobre todo de forma más auténtica, más original, el concepto de CX en general, su más pura esencia, y eso no significa que le hagas cosa a nuestro conocido y querido 22 TRS que tantas veces ha aparecido en el canal. Precisamente os animo a que veáis vídeos de ambos dos, así de como de toda la legión de Citroën hidroneumáticos y Citroën en general que tenéis en el canal, que son pues unos cuantos. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo desde la provincia de Pontevedra.